Hola a todos, yo soy Guillermo y hoy vengo a explicaros cómo resolver el ejercicio 4 de la convocatoria de 2021 de Madrid del examen de junio. Hubo un examen en junio y otro en julio, para los que no pudieron presentarse al de junio. Y bueno, supongo que si estáis aquí es porque todos queréis o estáis pensando en presentaros a las oposiciones de profesorado de la Comunidad de Madrid o de Castilla-La Mancha o a lo mejor de alguna otra comunidad. Pero bueno, en cualquier caso os deseo mucha suerte y vamos a ello. El ejercicio lee: un haz de electrones con energía cinética de 200 electronvoltios entra en el espacio entre las placas de un tubo de Thomson Q entre M de 6 centímetros de largo y están separadas por 1,2 centímetros. A. Si se aplica un potencial de 25 voltios a través de las placas, ¿cuánto se habrá desviado el haz en el eje Y al llegar al final de las placas? Estos son 6 puntos. Y B. Hallar el módulo, dirección y sentido de un campo magnético que permita al haz pasar sin ser desviado. Representa un diagrama explicativo. 4 puntos. Y luego te dan los datos de la carga del electrón y de la masa del electrón, que nos van a hacer falta. Bien, este ejercicio es parecido a un tiro parabólico. Este ejercicio es parecido a un tiro parabólico porque vamos a tener movimiento en dos ejes. Parecido a un tiro parabólico. Vamos a tener un movimiento MRU, o sea, sin aceleración, en el eje X y un MRUA, o sea, con aceleración constante, en el eje Y. ¿Cómo sabemos que la aceleración va a ser constante? Bueno, sabemos que la aceleración va a ser constante porque el potencial es constante, por lo tanto vamos a tener un campo eléctrico constante que va a producir una fuerza constante, por lo tanto va a haber una aceleración constante. Bien, esto es suponiendo que podemos ignorar efectos de borde, suponiendo que no hay efectos de borde significativos. Bien, esto por cierto es el apartado A, lo que estoy resolviendo. Suponiendo que no hay efectos de borde significativos. Si hubiera efectos de borde, nuestro campo parecería más o menos así. Esto es la parte positiva, esto es la placa negativa y nuestro campo tendría más o menos esta pinta. Por el centro sería constante, vertical, esas cosas. Por los lados se iría haciendo un poco curvo. Bien, algo así como un helado de sándwich que aprietas por los lados. Vale. Como no hay efectos de borde, nuestro campo, esto es el campo eléctrico, nuestro campo va a ser homogéneo, va a ser maravilloso. Va a ser todo igual, líneas rectas, ya sabéis. Este va a ser nuestro campo eléctrico. Bien. Entonces, ya tenemos nuestros dos ejes. En el eje X, lo que vamos a tener, en el eje X, nuestras ecuaciones del movimiento, de hecho voy a poner que son las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones cinemáticas van a ser ecuaciones cinemáticas. Vamos a tener, obviamente, en el eje X y en el eje Y. Vale. En el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en el eje X nos la dan y es v sub 0. Por lo tanto, la posición va a ser x sub 0 más v sub 0t. Ahora, no nos dicen dónde tenemos que escoger nuestro origen de coordenadas. Nos dicen que estas son nuestras direcciones.
Pero nosotros podemos coger nuestro origen de coordenadas donde queramos. Pues, ¿dónde lo vamos a coger? Aquí, en el punto donde entra. Este va a ser nuestro origen de coordenadas. Bien, de forma que x0 es igual a 0. X sub 0 es igual a 0 porque lo acabamos de elegir. Por lo tanto, x va a ser igual a v sub 0 por el tiempo. Bien. Ahora, en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien. Sabemos que la velocidad inicial en el eje Y es 0. Lo sabemos porque nuestra velocidad inicial va en el eje X. De forma que nuestra velocidad en el... Disculpad. Nuestra velocidad inicial en el eje Y es 0. Nuestra velocidad en el eje Y no es 0. Nuestra velocidad en el eje Y será la aceleración por el tiempo y, por lo tanto, nuestra posición en el eje Y va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este tipo de problemas siempre podemos ignorar la gravedad. Siempre podemos ignorar la gravedad porque es mucho más pequeña. La gravedad es mucho más pequeña que la interacción electromagnética aquí. Bien, entonces, como sabemos, ahora pasamos a tener en cuenta las fuerzas. Como sabemos, la fuerza es la masa por la aceleración, porque nosotros no tenemos cambio de masa, así que la fuerza es la masa por la aceleración. Y como vamos a estar solo en el eje Y, vamos a considerar que toda la fuerza es en el eje Y, así que podemos ignorar los vectores. Trabajamos solo con módulos, solo con magnitudes. Bien, de forma que I es igual a un medio de la fuerza partido por la masa por t al cuadrado. ¿Podemos trabajar con la aceleración? ¿Podemos calcular la aceleración y después trabajar con la aceleración? Sí. ¿Nos hace falta? No. Entonces, yo prefiero hacer todo con letras y después pasar a números cuando sea necesario, de forma que tengamos menos errores con la calculadora. Por supuesto, podéis calcular la aceleración si os sentís más cómodos. Bien, ahora, ¿cómo es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que actúa aquí? La fuerza, en este caso, será la fuerza eléctrica, Q por el campo. Y como estamos en una región de dos placas cargadas, cada una con signo distinto, con la misma carga las dos, cada una con la misma carga las dos, lo que vamos a tener es, estos son placas paralelas, lo que vamos a tener es que el campo eléctrico entre las placas es Q entre la distancia entre las placas. La distancia entre las placas es 1,2 centímetros aquí. Bien, a nosotros nos da igual el tiempo que tarde el electrón en llegar al final. A nosotros nos da igual el tiempo. A nosotros lo que nos interesa es I en la posición X igual a 6 centímetros, que es cuando llega al final de las placas. Nos interesa saber cuánto se ha movido I. Vale, de nuevo, esto es el final de las placas. Bien, de forma que queremos la trayectoria. Queremos la trayectoria y que depende de X. ¿Cómo la conseguimos? Bueno, pues haciendo un sistema de ecuaciones y quitándonos el tiempo de encima. Ponemos otra vez las ecuaciones que tenemos, v sub 0 por t, y es igual a un medio de q partido por m, v partido por d, t al cuadrado. Por si tenéis alguna duda, esta parte de aquí
es la fuerza eléctrica. Esta parte de aquí es esta. El 1/2 es bastante obvio, pero bueno, lo cojo. 1/2 de la masa. 1/2 de la masa. Y t al cuadrado también es muy obvio. T al cuadrado. T al cuadrado. Entonces tenemos las mismas ecuaciones que antes, pero ya las tenemos escritas en cosas de las que casi todo ya lo tenemos en el enunciado. Bien, entonces ahora simplemente elevamos la primera ecuación al cuadrado. X al cuadrado es igual a v sub 0 cuadrado t cuadrado. Lo que estamos haciendo es, lo que queremos hacer es dejar sola t para poder sustituirla en la y. De hecho, t cuadrado es igual a x cuadrado partido por v sub 0 al cuadrado. Y entonces ya lo metemos otra vez en la y. Y es igual a 1/2 q partido por m, v partido por d, y ahora t al cuadrado. X al cuadrado partido por v sub 0 al cuadrado. Bien, obviamente tenemos un medio porque es un número, tenemos la carga, que es la carga del electrón, nos la da en el enunciado, la masa del electrón, que nos la da en el enunciado, v, que es el potencial, que nos la da en el enunciado, d, que es la distancia entre placas, que nos la da en el enunciado, x, que nos lo da en el enunciado, pero nos falta v sub 0. También nos falta cambiar las unidades de x y de d al sistema internacional. Ahora mismo están en centímetros y las necesitamos en metros. Bien, y entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir aquí? ¿Podríamos trabajar en centímetros? Sí, pero es mejor trabajar en el sistema internacional. Bien, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Bueno, si nos vamos al enunciado, vemos aquí que no nos dan la velocidad, pero nos dan la energía cinética del haz de electrones. 200 electronvoltios. Pues lo que tendremos que hacer será pasar la energía cinética de los electrones de electronvoltios a energía cinética en julios. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos 200 electronvoltios, un equivalente. Un electronvoltio es la carga del electrón julios. 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios por cada electronvoltio. Metiendo esto en la calculadora o multiplicando, que es relativamente sencillo en este caso, tenemos 3,2 por 10 elevado a menos 17 julios. Vale, esto sigue sin ser nuestra velocidad. Para sacar la velocidad usamos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso nuestra velocidad es la velocidad inicial, de forma que la velocidad inicial va a ser la raíz cuadrada de 2 la energía cinética partido por la masa. Sustituimos ya los números. ¿Podríamos meterlo en la fórmula? Sí, pero realmente podemos sustituir aquí los números y nos va a ser un poquito más fácil. Y después ya meteremos números en la fórmula de la y. Tenemos 2 por 3,2 por 10 elevado a menos 17 partido por la masa del electrón, 9,11 por 10 elevado a menos 31, y metemos todo esto en la calculadora y nos da 8,38 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Es muy importante que la energía la metáis en julios, porque si no la metéis en julios, el resultado de esto será una velocidad, pero no será una velocidad en metros por segundo. No sabemos qué unidades tendrá. Y en lugar de pegarnos con eso, lo pasamos a julios y es muchísimo más fácil. Bien. ¿Nos vale esta velocidad? Es decir, ¿es una velocidad relativista? Es una velocidad muy alta, pero no es una velocidad relativista. No relativista.
no relativista, porque es inferior a 0,1 veces la velocidad de la luz. Entonces es no relativista. Eso significa que podemos usar las ecuaciones normales del movimiento y que podemos usar las ecuaciones normales de la energía cinética. O sea que lo que hemos hecho hasta ahora nos vale. Bien. Tenemos que pasar las unidades de x, que son 6 centímetros, a metros. A mí me gusta trabajar en notación científica todo lo que puedo. 10 a la menos 2 metros. Y de d, que es 1,2 centímetros, también a metros. 1,2 por 10 elevado a menos 2 metros. Por supuesto no es necesario, podéis decir que es 0,06, hay 0,012. Eso está bien. Pero a mí me resulta más cómodo trabajar con potencias de 10. Y luego ya lo juntamos todo, lo metemos todo en la fórmula que teníamos antes, en I es igual a 1/2 de Q partido por M, V partido por D, X al cuadrado partido por V sub 0 al cuadrado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo metemos 1/2, la carga del electrón 1,6 por 10 elevado a menos 19, la masa del electrón 9,11 por 10 elevado a menos 31, y ahora V, 25 voltios. La distancia entre placas 1,2 por 10 elevado a menos 2 metros. El 1,2 centímetros que teníamos aquí. Y ahora X, 6 por 10 elevado a menos 2, todo esto al cuadrado, cuidado al meterlo en la calculadora. Y luego 8,38 por 10 elevado a 6, que es la velocidad inicial, al cuadrado. Metemos todo esto en la calculadora y nos da 9,38 por 10 a la menos 3 metros, que son 9,38 milímetros. Nosotros podríamos pensar que ya hemos acabado el apartado A, pero hay un problema, y es que no sabemos si tiene suficiente recorrido. No sabemos si cabe este 9,38 milímetros entre las placas. Si nos vamos arriba, al enunciado otra vez, vemos que la distancia entre placas es 1,2 centímetros. Eso significa que la distancia que puede recorrer el electrón son 0,6 centímetros. Como podemos ver, 9,38 milímetros son 0,938 centímetros, que es mayor que el recorrido que tenía. Entonces aquí podemos hacer varias cosas. Lo primero, no podemos decir que se va a haber desplazado tanto. No se va a haber desplazado 0,938 centímetros. Se va a haber desplazado solo 0,6, que es los que puede. Se va a haber desplazado 0,6 centímetros en el eje Y. ¿Por qué? Porque es el recorrido que tiene, porque no cabe, porque no puede llegar a 0,938 centímetros. Y ya está, se va a haber desplazado 0,6 centímetros. Podéis calcular si queréis en qué punto chocará con la placa, pero no nos lo piden, así que vamos a lo siguiente. Podéis explicar si queréis que habría chocado, que si no hubiera chocado con la placa, por ejemplo, si la placa hubiera estado, si hubiera habido el mismo campo eléctrico, pero las placas hubieran estado más separadas, entonces se habría desplazado 9,38 milímetros. Bien, y luego para hacer el B, un segundo que voy a cambiar de hoja. Para hacer el apartado B, nos piden hallar el módulo, dirección y sentido de un campo magnético que permita al haz pasar sin ser desviado. Representa un diagrama explicativo. Aquí vamos a ver varias cosas. Lo primero,
Cuando te dicen el módulo dirección y sentido, te piden todo lo del campo magnético, bien, no hay ningún problema. Y luego que permita al haz pasar sin ser desviado. Dice un campo magnético. Un campo magnético. Y esto es muy importante, porque no te piden uno general, no te piden el más general, no te piden todos, te piden uno. Eso significa que vamos a poder escoger el campo magnético que nos sea más sencillo, el campo magnético que sea más razonable. Bien. La idea es que si nosotros solo tenemos campo eléctrico, el electrón se va a mover hacia arriba, como hemos visto antes. Podemos verlo fácilmente porque, bueno, el electrón se va a ver atraído por las cargas positivas, repelido por las cargas negativas. Va a hacer así básicamente, si solo hay campo eléctrico. O también podéis verlo porque el electrón se mueve en contra del campo. Por favor, recordad que esto no está a escala, en ningún caso. Esto será el campo eléctrico. Nosotros lo que necesitamos es ahora que haya un campo magnético, además. Nos lo dice el enunciado, o sea que lo tenemos claro. Necesitamos que haya un campo magnético. Este es el campo eléctrico que ya está, que ya estaba de antes. Y nosotros queremos que el electrón pase por el centro sin desviarse. Vale. Entonces vamos a tener que tener un campo magnético que nos lo permita. Al tener un campo magnético, de alguna forma, nosotros vamos a tener una fuerza. Bien, ¿cómo va a ser esta fuerza? El electrón va a sufrir una fuerza hacia arriba causada por el campo eléctrico. De nuevo, el electrón se mueve en contra del campo eléctrico. Vale. Si nosotros tenemos aquí el electrón, voy a borrar un momento esto y voy a ponerlo un poco más a la izquierda. Si nosotros tenemos aquí el electrón, nosotros vamos a tener una fuerza eléctrica hacia arriba y vamos a necesitar una fuerza magnética hacia abajo. No sabemos cómo va a ir el campo, pero sabemos que esta va a ser la fuerza. Solo tenemos dos fuerzas, y por la primera ley de Newton, también sirve la segunda, pero bueno. Por la primera ley de Newton, la fuerza resultante tiene que ser igual a 0 Newton. ¿Por qué? Pues porque la aceleración nos piden que sea 0 metros por segundo al cuadrado. O sea, que no se desvíe. ¿Nos valdría que hubiera aceleración en el eje X? Nos valdría, pero es más difícil, no lo necesitamos. Así que vamos a trabajar con que no hay aceleración. La fuerza resultante, que yo voy a llamar fuerza total, F sub t, la fuerza total va a ser igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. La fuerza eléctrica hemos visto que es Q por el campo eléctrico y la fuerza magnética tenemos que saber que es Q por el producto vectorial de V por B. Bien, nosotros podemos sacar factor común aquí de la Q, que de hecho hacemos E más V por B. Bien, y nosotros tenemos la condición de que esto tiene que ser igual a 0 por la primera ley de Newton. Y aquí tendríamos dos opciones. Tendríamos la opción de que Q fuera 0, que obviamente no, es un electrón. El electrón tiene carga. Y tenemos la opción de que el campo eléctrico más V por B sea 0. Esta tiene mejor pinta, esta sí que podemos hacerla, sí que podemos cambiar B para que esto se cumpla. Bien.
Por cierto, si vosotros queréis elegir que haya aceleración en el eje X, que podéis, luego vuestro campo magnético no será constante. Vuestro campo magnético tendrá que depender o del tiempo o de la posición. Entonces es mucho más complicado. Yo voy a escoger el campo magnético constante sin aceleración en el eje X. Pero que sepáis que es por eso por lo que lo escojo, no por ningún otro motivo. Bien, entonces, esta condición es lo mismo que decir estas tres. Que el campo eléctrico en X más la componente en X de V por B es igual a 0. Que el campo eléctrico en Y más la componente en Y de V por B es igual a 0. Y que la componente en Z del campo eléctrico más la componente en Z de V por B es igual a 0. Nosotros tenemos tres condiciones. Desde aquí hay dos que se resuelven inmediatamente. Para la X y para la Z, nosotros sabemos que el campo eléctrico en X es 0. Por lo tanto, V por B en el eje X tiene que ser igual a 0. Nosotros sabemos que el campo eléctrico en Z es igual a 0. V por B en Z tiene que ser igual a 0. Y esto es un vector también. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar E sub X porque es 0 y E sub Z porque es 0. Y eso lo sabemos por el enunciado, no tenemos que suponer nada. Bien, y entonces de aquí, de la segunda, podemos obtener que el campo eléctrico en Y es igual a menos la componente Y de V por B. Bien, ¿cómo calculamos esto? Bueno, tenemos que recordar que V es igual a V sub 0 por I. Esto es del enunciado. Y no sabemos cómo van a ser Bx, Bi y Bz, en principio. Bien, calculando V por B, hacemos el determinante y J, K, V0, 0 y 0, porque esta es V, solo tiene componente en el eje X, y luego tenemos Bx, Bi y Bz. Bien, lo voy a resolver paso a paso por si no os acordáis exactamente de cómo resolver esto. Esto lo desarrollamos por la primera fila, 0, 0, Bi, Bz en el eje Y, menos V0, 0, Bx, Bi, Bz. J más V0, 0, Bx, Bi, K. Bien, esto es idénticamente 0. 0 por 0 menos 0 por 0, 0. De esto ya no nos preocupamos. 0i menos V0 por Bz más 0 por Bx. ¿Vale? Pues tenemos V0 por Bz. V0, Bz, J. Más V0 por Bi menos 0. V0, Bi, K. Bien, y entonces nosotros volvemos a nuestras ecuaciones anteriores. Nosotros necesitábamos que la componente en Y de esto fuera menos E sub I. Y necesitábamos que la componente Z fuera 0. Bien, entonces ya sabemos que esto tiene que ser igual a 0. ¿Y esto? Tiene que ser igual a E sub I. ¿Qué tenemos? Tenemos que B sub I tiene que ser igual a 0.
que B sub z tiene que ser igual a menos E sub i partido por V0. Y luego tendremos que Bx puede ser cualquier cosa, Bx puede ser libre, Bx libre. Pero podemos escogerlo, de forma que escogemos Bx igual a 0. ¿Por qué lo podemos escoger? Necesitamos dar un campo magnético, recuerdo. Bien. Y entonces simplemente vamos a resolver lo que tenemos que resolver, que es Bz. Bz va a ser igual a menos el campo eléctrico, que es V partido por D, por V0, dividido entre V0. Esto es lo mismo que menos 25 partido por 1,2 por 10 elevado a menos 2 por 8,38 por 10 elevado a 6, que es lo mismo que menos 2,49 por 10 elevado a menos 4. Y ahora necesitamos una unidad. Las unidades del campo magnético, si hemos hecho todo en el sistema internacional, son Tesla. De hecho, esto no es el campo magnético, de hecho, esto es el campo de inducción magnética, pero vamos, que nos da un poco igual. ¿Cuál es la dirección y el sentido del campo? Bueno, si juntamos las tres componentes, nosotros podemos ver que el vector B va a ser 0x, 0i, 0j, menos 2,49 por 10 elevado a menos 4 k Tesla. No tenemos componente y ni componente x. Bien, esto significa que ya tenemos la dirección y el sentido, pero no hemos dicho explícitamente cuál es ni la dirección ni el sentido, porque nosotros solo tenemos dibujado un sistema de coordenadas con una x. Nosotros solo tenemos dibujado un sistema de coordenadas con una x y con una y. Nosotros tenemos que esto es una y y esto es una x. ¿Hacia dónde va z? Bueno, z va hacia nosotros, que representamos así. El eje z va fuera del papel, hacia nosotros. Como esto es negativo, esto va hacia dentro del papel. Bueno, hacia dentro de la pantalla en este caso, porque lo estamos haciendo en el ordenador, pero hacia dentro del papel, que es la dirección con una X. Bien, entonces ahora nos piden que hagamos un diagrama. Ya tenemos diagramas arriba. Tenemos el primer diagrama este que hemos hecho con la energía, con las fuerzas. Tenemos el diagrama con el campo eléctrico que no se mueve, pero no tenemos el campo magnético. Tenemos la fuerza magnética, pero no tenemos el campo magnético. Vamos a añadir el campo magnético a este diagrama que tenemos y ya está. Será suficiente. Aquí estoy. Bien, entonces el campo magnético va hacia dentro de la página. Y tiene que ser homogéneo. Por eso los he rellenado todos, los huecos entre comillas que me habían quedado. Eso es solo porque tiene que ser homogéneo. Tenemos que traer el mismo campo magnético en todas partes. Y por supuesto tenemos que etiquetarlo. Tenemos que etiquetar el campo magnético. Y ahora, aquí, donde tenemos la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, podemos añadir el campo magnético. Podemos añadir el campo eléctrico, que irá hacia abajo. Lo voy a añadir en otro color. El campo eléctrico. Y podemos añadir en un tercer color, que va a ser... El amarillo no se ve muy bien. Verde oscuro. Voy a añadir la dirección de V por B. Vale.
Si os fijáis, las fuerzas van en contra de tanto del campo, la fuerza eléctrica va contra el campo y la fuerza magnética va contra V por B. Eso es porque la carga del electrón es negativa. O sea, está bien. Eso es lo adecuado. Y ya está. Con eso terminamos. Ahora, hay otra forma de hacerlo. En lugar de hacer los productos vectoriales, podéis usar la regla de la mano derecha, si os sentís más cómodos con ella. Simplemente calculáis los módulos de los campos magnéticos y luego la regla de la mano derecha para ver dónde va. Yo prefiero hacerlo así, me siento más cómodo que con la regla de la mano derecha y además me parece mucho más razonable de explicar en un vídeo en el que no me veis las manos. Pero, de nuevo, funciona perfectamente la regla de la mano derecha. Y bueno, espero que esto os ayude, espero que podáis entender cómo se resuelve este ejercicio y si os ha gustado, dadle like y tendremos más ejercicios de resolución de problemas de física de las oposiciones de física y química y también tenemos un bonito curso de oposiciones que realmente os recomiendo a todos. Y bueno, pues hasta la próxima.